El capitán Jaque Martínez caminaba lentamente por el largo pasillo de la estación del Consejo Galáctico. Su uniforme negro estaba limpio y planchado, pero sentía la mirada de criaturas alienígenas observándolo con desdén. La estación era enorme, hecha de metal brillante que reflejaba la luz de estrellas distantes. Dondequiera que miraba, había seres de diferentes mundos hablando en idiomas. No entendía. Los humanos llevaban solo 3 años formando parte del Consejo Galáctico. La mayoría de los imperios alienígenas los consideraban los miembros más nuevos y débiles. Habían permitido que los humanos se unieran solo porque la Tierra había construido naves que podían viajar más rápido que la luz. Los alienígenas encontraron esto interesante, pero seguían pensando que la tecnología humana era simple y rudimentaria. Jaque se detuvo ante una gran ventana y miró las estrellas. En algún lugar, allá afuera, había colonias humanas, pequeños asentamientos en planetas lejanos donde las familias intentaban construir nuevas vidas. Se suponía que estas colonias estaban protegidas por el Consejo Galáctico, pero Jaque sabía la verdad. A los alienígenas no les importaba la seguridad humana. La comandante Lisa Bennett estaba sentada en su silla en el puente del Titán EDS, la nave de guerra más grande de la humanidad. La nave flotaba cerca de la estación del Consejo, y Lisa leía informes que la preocupaban. Los Corban y Gemini, un grupo de alienígenas con aspecto de insecto, habían estado atacando colonias humanas. Enviaban pequeñas flotas para probar las defensas humanas, como matones que se metían con alguien que consideraban débil. Lisa miró las imágenes de los ataques. Los Corbans eran criaturas enormes con 6 patas y caparazones duros como escarabajos. Llevaban siglos conquistando especies más pequeñas. Ahora veían a los humanos como su próximo objetivo fácil. Los informes mostraban que las naves Corban habían atacado 3 colonias mineras humanas el mes pasado. Destruyeron equipo, robaron recursos y dejaron mensajes de advertencia indicando a los humanos que se mantuvieran alejados de ciertos sistemas estelares. Los ataques se estaban volviendo más audaces, y Lisa sabía que esto era solo el principio. El almirante Ryan Cooper recibió un mensaje urgente mientras almorzaba en su oficina en la Tierra. El mensaje le indicaba que acudiera a una reunión de emergencia en el Consejo Galáctico. Al llegar, se encontró con representantes extraterrestres de los imperios más poderosos de la galaxia esperándolo. La sala de reuniones era circular, con asientos dispuestos alrededor de una pantalla holográfica que mostraba mapas del espacio. Los extraterrestres miraron a Ryan desde sus altas sillas. El delegado Cepriano, una criatura alta y azul con 4 brazos, habló primero. El Corban y Gemini ha presentado una queja formal contra la humanidad. El Ceprian dijo con una voz que sonaba como el viento a través del metal. Afirman que su expansión a nuevos sistemas estelares viola antiguos acuerdos territoriales. Ryan sabía que esto era una tontería. Los sistemas estelares que los humanos habían colonizado estaban vacíos cuando llegaron. No había asentamientos alienígenas, ni marcadores territoriales, nada que indicara que alguien más había reclamado esos mundos. El representante altariano, un gran reptil, con escamas doradas, se unió a la conversación. El Consejo ha decidido una solución. La humanidad se retirará de 12 sistemas estelares inmediatamente. Tienen 30 días para evacuar sus colonias. ¿Y si nos negamos?, preguntó Ryan con voz serena. El embajador del colectivo Crystalline, un ser hecho de cristal viviente que brillaba en la luz, respondió: entonces las flotas combinadas de 3 imperios los expulsarán por la fuerza. Los Corbení liderarán. El ataque fue apoyado por las fuerzas zafrianas y alarianas. Ryan observó los rostros alienígenas. Algunos parecían aburridos, otros divertidos. Ninguno parecía creer que los humanos pudieran resistirse a una alianza tan poderosa. Esperaban que aceptara de inmediato, como lo habían hecho antes docenas de otras especies débiles. Lo que estos alienígenas no sabían era que la humanidad se había estado preparando para este momento desde el primer contacto. La DRA. Angela Foster, jefa de la Iniciativa de Defensa Estratégica de la Tierra, había pasado años planeando precisamente para esta situación. Siempre había creído que los humanos eventualmente enfrentarían una prueba como esta. Angela estaba sentada en su oficina, en las profundidades del subsuelo, leyendo informes de instalaciones secretas alrededor del sistema solar. Las colonias humanas que parecen tan vulnerables desde el espacio no eran lo que parecían. Las operaciones mineras, las estaciones de investigación y las pequeñas ciudades formaban parte de un plan mucho mayor durante 3 años. Aunque los alienígenas pensaban que los humanos estaban construyendo asentamientos sencillos,
en realidad habían estado construyendo bases militares ocultas. Cada colonia tenía búnkeres subterráneos llenos de armas. Todas las naves de transporte civiles contaban con equipo militar secreto. Todas las misiones diplomáticas habían estado recopilando información sobre las debilidades alienígenas. Jake Martínez terminó su reunión con el Consejo y regresó a su nave. Los alienígenas le habían dado el ultimátum oficial para que regresara a la Tierra. Esperaban que los humanos hicieran las maletas y abandonaran sus colonias sin luchar. Pensaban que los humanos eran demasiado débiles y demasiado pocos para resistir. Mientras la nave de Jake abandonaba la estación, activó un canal de comunicación seguro. Soy Jake Martínez al comando terrestre. El Consejo ha entregado su ultimátum. La Operación Revelación está aprobada. A años luz, el almirante Cooper recibió el mensaje en su centro de mando. Observó las pantallas que mostraban la posición de las colonias humanas y las flotas alienígenas que se acercaban. El Corban y Gemini ya estaba moviendo miles de naves hacia el espacio humano. Confiado en su abrumadora superioridad, Cooper sonrió al dar la orden que lo cambiaría todo. Todas las unidades, soy el almirante Cooper. Comience la primera fase de la Operación Revelación. Es hora de mostrarles a estos alienígenas de que son realmente capaces los humanos. El mayor secreto militar de la historia galáctica estaba a punto de ser revelado. Los alienígenas creían que estaban a punto de aplastar a una especie débil. En cambio, estaban a punto de descubrir que la humanidad había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo, esperando el momento perfecto para contraatacar. El coronel Sam Parker salió del ascensor a 3 kilómetros bajo la superficie de la Luna. Las puertas metálicas se abrieron para revelar un sitio que habría impactado a cualquier extraterrestre de la galaxia. Ante él se extendía una enorme instalación subterránea que se extendía cientos de kilómetros en todas direcciones. El techo era tan alto que Sam apenas podía verlo en la penumbra. Enormes máquinas se movían por rieles en el suelo, cargando armas que no se parecían en nada a las sencillas armas que los humanos usaban en sus naves públicas. Estas armas podían destruir planetas enteros y los extraterrestres desconocían su existencia. Sam pasó junto a una rosa de ojivas de antimateria, cada una lo suficientemente potente como para partir un mundo en dos. Las ojivas se almacenaban en contenedores especiales que las mantenían estables y seguras. Científicos humanos llevaban años trabajando en estas armas, utilizando tecnología que habían desarrollado discretamente mientras los extraterrestres creían que los humanos aún estaban aprendiendo los viajes espaciales básicos. El Dr. Kevin Wright trabajaba hasta tarde en su laboratorio en Marte. El planeta rojo parecía vacío desde el espacio, con solo unas pequeñas cúpulas que parecían ser estaciones de investigación. Pero en las profundidades, Kevin supervisaba la construcción de la flota secreta de la humanidad. Los astilleros subterráneos de Marte eran incluso más grandes que las instalaciones de armas de la Luna. Enormes líneas de montaje se extendían por cavernas excavadas. En roca sólida, trabajadores robots se movían silenciosamente en la oscuridad, construyendo naves mucho más avanzadas que cualquier cosa que los extraterrestres hubieran visto jamás. Kevin se detuvo junto a una elegante nave negra casi terminada. La nave era 3 veces más grande que el EDS Titán, pero estaba diseñada para ser completamente invisible a los sensores alienígenas. El casco de la nave estaba hecho de materiales especiales que curvaban la luz a su alrededor, haciéndola desaparecer como un fantasma. ¿Cuántas naves más estarán listas para mañana?, preguntó Kevin a su asistente. 47 cruceros furtivos y 12 Dreadnoughts, respondió el asistente. Los Dreadnoughts están equipados con armas gravitacionales que pueden aplastar naves enemigas sin siquiera tocarlas. Kevin asintió y se dirigió a la siguiente línea de montaje. Allí, los trabajadores instalaban sistemas de comunicación por entrelazamiento cuántico que permitirían a las naves humanas comunicarse instantáneamente entre sí a través de la galaxia. Los extraterrestres usaban señales de radio que tardaban años en viajar entre estrellas. Pero los humanos habían resuelto ese problema hacía mucho tiempo. La general Patricia Brooke, sentada en su centro de mando en la Tierra, observaba un mapa holográfico del espacio humano. Los puntos rojos mostraban la ubicación de las colonias humanas y los puntos verdes, la de las bases militares secretas. Había muchos más puntos verdes que rojos. Patricia tocó uno de los puntos verdes. Y el mapa se amplió para mostrar un asteroide minero en el sistema Centauri. Para los observadores extraterrestres, parecía una simple roca donde los humanos excavaban en busca de metales. Pero Patricia pudo ver la verdad.
Ocultas dentro del asteroide se encontraban armas de rayos de partículas lo suficientemente potentes como para destruir un acorazado en segundos. Informe de estado de las plataformas defensivas. Patricia dijo en su ayuda: todos los sistemas están listos, general. Tenemos más de 300 bases ocultas en todo el espacio humano. Cada una está camuflada como una instalación civil, pero pueden revelar sus armas y entrar en modo de combate en 5 minutos. Patricia sonrió mientras miraba a otra parte del mapa. Los alienígenas pensaban que las colonias humanas eran asentamientos débiles que necesitaban protección. No tenían ni idea de que cada mundo humano era en realidad una fortaleza cubierta de armas ocultas y generadores de escudos. Dot. El capitán Tony Rodríguez voló su pequeña nave exploradora a través del espacio vacío entre sistemas estelares. Su nave parecía una simple nave de carga, pero en realidad estaba llena de los sensores más avanzados que los humanos jamás habían construido. Tony estaba en una peligrosa misión para espiar a la flota alienígena que se acercaba, atracada a través de los sensores de su nave. Tony podía ver la enorme armada Corban avanzando hacia el espacio humano. Había más de 3000 naves de diferentes tamaños, desde pequeños cazas hasta enormes acorazados que eran más grandes que las ciudades humanas. Los alienígenas con aspecto de insecto confiaban en podrían aplastar la resistencia humana en pocos días. Tony lo registró todo. Vio y envió la información a la Tierra mediante comunicación cuántica. La flota alienígena era impresionante, pero Tony sabía algo que los alienígenas desconocían. Los humanos llevaban 3 años estudiando tecnología y tácticas alienígenas, aprendiendo cada debilidad y preparándose para este momento preciso. Detrás de la flota principal de Corben, Tony avistó naves del Imperio Ceprian y del colectivo Crystalline. Los Ceprons de piel azul trajeron sus habilidades telepáticas y armas de energía. Los seres de cristal aportaron sus naves geométricas, capaces de cambiar de forma durante la batalla. Pero Tony había visto las armas humanas secretas y sabía que los alienígenas se llevarían una terrible sorpresa. Las armas gravitacionales por sí solas podían convertir a toda la flota alienígena en chatarra. Las naves furtivas podían atacar sin ser vistas. Las bases ocultas podían aparecer repentinamente y destruir a las fuerzas enemigas antes de que se dieran cuenta. La DRA. Angela Foster se encontraba en su oficina subterránea revisando los preparativos finales para la Operación Revelación. En su escritorio había planos que mostraban 3 años de minucioso trabajo. Cada colonia humana se había convertido en una base militar. A cada nave civil se le habían proporcionado armas ocultas. Cada reunión diplomática se había utilizado para recopilar información sobre las debilidades alienígenas. Angela abrió un archivo con los informes de psicología alienígena. Los científicos humanos habían estudiado todas las especies principales de la galaxia, aprendiendo cómo pensaban y luchaban. Los Corbans eran agresivos pero predecibles. Los Ceprians dependían demasiado de su telepatía. El colectivo Crystalline era poderoso pero lento para adaptarse a nuevas situaciones. Los alienígenas habían cometido un error fatal. Pensaban que los humanos eran débiles porque la tecnología humana parecía simple. Pero los humanos habían estado ocultando sus verdaderas capacidades, fingiendo ser primitivos mientras construían en secreto la fuerza militar más avanzada de la galaxia. Dot. Angela tomó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje a todos los comandantes humanos. Aquí el Dr. Foster. La Operación Revelación comienza en 12 horas. Todas las unidades deben mantener su cobertura hasta que se dé la señal. Los extraterrestres están a punto de descubrir que la humanidad no es la presa que creían. A lo largo del espacio humano, bases secretas activaron sus armas. Naves ocultas se preparaban para rebelarse. El mayor engaño militar de la historia galáctica estaba a punto de terminar, y los extraterrestres se dirigían directamente a una trampa que nunca vieron venir. La comandante Helen García estaba sentada en la sala de control de la estación minera Alpha 7, observando la flota Corben acercarse con sus sensores. Desde fuera, la estación parecía una simple operación minera de asteroides, pero Helen sabía que no era así. Escondidas bajo la superficie rocosa, se encontraban armas capaces de destruir acorazados enteros. La flota Corben se movía en perfecta formación, tal como lo prescribían sus manuales militares. Los alienígenas, con aspecto de insecto, habían usado las mismas tácticas de batalla durante siglos, y nunca habían cambiado. La inteligencia humana había estudiado cada una de sus batallas, aprendiendo exactamente cómo atacarían. ¿Armas listas?, preguntó Helen a su tripulación. Todos los rayos de partículas están cargados y listos para disparar, respondió su oficial de armas.
Los alienígenas no tienen ni idea de lo que está a punto de golpearlos. Ellen observó cómo la flota enemiga se acercaba. Los Corbans enviaban naves de exploración por delante de su fuerza principal, tal como los humanos habían predicho. Los exploradores buscaban defensas humanas, pero no podían ver las armas ocultas integradas en los asteroides que los rodeaban. «Fuego», ordenó Ellen de repente. El espacio vacío alrededor de la flota Corben se iluminó con brillantes rayos de energía. Lo que los alienígenas creían asteroides inofensivos se revelaron como enormes plataformas de armas. Los rayos de partículas atravesaron las naves de exploración enemigas como cuchillos a través del papel. El comandante de la flota Corban no podía creer lo que veía. Sus sensores mostraban armas que aparecían de la nada, disparando desde posiciones que momentos antes parecían vacías. En menos de un minuto, toda su fuerza de avanzada fue destruida. El almirante Danny Phillips se encontraba en el puente de la EDS Thunder, la nave de guerra más nueva y poderosa de la humanidad. La nave formaba parte de las naves de la Flota de la Sombra, tan avanzadas que hacían que las naves públicas humanas parecieran juguetes. El trueno había sido invisible para los sensores enemigos, esperando en la oscuridad el momento perfecto para atacar. Todas las naves se despojaron de su camuflaje y atacaron, ordenó Danny alrededor de la flota Corben. El espacio mismo parecía ondularse y doblarse. Una a una, enormes naves de guerra humanas aparecieron de la nada, sus sistemas de sigilo se apagaron para revelar elegantes naves negras repletas de armas. Los alienígenas habían creído que estaban atacando unas pocas colonias humanas débiles, pero habían caído en una trampa. Las naves de la flota de sombras eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto jamás. Se movían a una velocidad imposible y sus cascos se movían con gracia, absorbiendo el fuego enemigo mientras sus propias armas atravesaban las defensas alienígenas. Las armas gravitacionales eran las más aterradoras, creando invisibles ces que aplastaban naves enemigas desde dentro. La capitana Rachel Moore activó el sistema de comunicación de su nave, la IDS Lightning. Su mensaje se transmitiría no solo a la flota atacante, sino a todos los imperios alienígenas de la galaxia. Este era el momento que los humanos habían estado planeando durante 3 años. Les presento a la capitana Rachel Moore de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, comenzó con voz tranquila y firme. Durante 3 años, han creído que la humanidad era débil e indefensa. Han atacado nuestras colonias, amenazado a nuestra gente y exigido que entregáramos nuestros mundos. Los alienígenas que escuchaban la transmisión podían oír de fondo el sonido de sus propias naves siendo destruidas. La flota Corben, que parecía tan poderosa, estaba siendo destrozada por armas humanas que nunca habían imaginado. Cometieron un error, continuó Rachel. Pensaron que nuestra naturaleza pacífica significaba que éramos indefensos. Creyeron que nuestra tecnología simple significaba que éramos primitivos. Pero cada colonia que vieron era una fortaleza. Cada nave civil estaba armada. Cada misión diplomática recopilaba información sobre sus debilidades. El comandante de la flota, Cobb Vanth, intentó reunir a sus fuerzas, pero sus naves eran destruidas a una velocidad superior a la que podía dar órdenes. Las naves humanas se movían como bailarines mortales, apareciendo y desapareciendo a medida que sus sistemas de sigilo se activaban y desactivaban. Sus armas no podían fijar objetivos, que desaparecían antes de que pudiera disparar. La teniente coronel Amy Stewart observaba la batalla desde su búnker de mando en Nueva Terra, una de las colonias exteriores de la humanidad. El planeta parecía tranquilo desde el espacio, con pequeñas ciudades y granjas repartidas por verdes continentes. Pero Amy sabía la verdad sobre lo que yacía bajo la superficie. Las naves enemigas intentan eludir la batalla de la flota, informó su operador de sensores. Se dirigen directamente al planeta. Amy sonrió. Los alienígenas creían que podían atacar un mundo humano indefenso. No tenían ni idea de que Nueva Terra era uno de los planetas mejor defendidos de la galaxia. Activen las defensas planetarias, ordenó Amy. El suelo alrededor de las ciudades humanas comenzó a moverse. Lo que parecían colinas y bosques se revelaron como enormes emplazamientos de armas. Los generadores de escudo se activaron, creando barreras invisibles alrededor de los asentamientos. Misiles antinave se alzaron desde silos ocultos, listos para desactivar cualquier nave enemiga que se acercara demasiado. Las naves Corben que se acercaban al planeta se vieron repentinamente atacadas desde tierra. Enormes rayos de energía se elevaron desde la superficie, aplastando a los cazas enemigos como si fueran insectos. Los alienígenas se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban atacando una colonia, sino una fortaleza militar camuflada en un mundo pacífico.
El doctor Nathan Turner observó la batalla desde su laboratorio en la Tierra, grabando todo para su posterior estudio. Los alienígenas siempre habían creído que los humanos eran solo otra especie débil a la que se podía manipular. Nunca imaginaron que tras la apariencia pacífica de la humanidad se escondía una fuerza militar más avanzada que cualquier otra que la galaxia hubiera visto jamás. DOT. Las computadoras cuánticas del laboratorio de Nathan analizaban la batalla en tiempo real, prediciendo los movimientos del enemigo y enviando actualizaciones tácticas a los comandantes humanos. Los alienígenas poseían habilidades telepáticas y armas de energía, pero los humanos poseían algo más poderoso, la capacidad de anticiparse. Las naves Ceprian que habían llegado para apoyar a los Corbans descubrieron que sus ventajas telepáticas eran inútiles contra las computadoras cuánticas humanas. Los seres de cristal descubrieron que sus habilidades para cambiar de forma no servían de nada contra las armas gravitacionales capaces de aplastar cualquier forma. La gran alianza alienígena se desmoronaba ante la superioridad tecnológica humana. DOT. A medida que la batalla se intensificaba, una cosa quedó clara para todos los observadores de la galaxia. La humanidad no era la especie débil. Todos creían ser los depredadores más peligrosos del espacio y habían estado ocultando su verdadera naturaleza hasta el momento perfecto para atacar. La revelación había comenzado y nada en la galaxia volvería a ser igual. La noticia de la destrucción de la flota Corban llegó al Consejo Galáctico en cuestión de horas. El embajador Clark Johnson entró en la gran cámara donde representantes alienígenas de toda la galaxia se reunían para una sesión de emergencia. Los mismos seres que lo habían menospreciado días antes ahora lo observaban con miedo y respeto. La cámara estaba llena de voces preocupadas que hablaban en docenas de idiomas alienígenas. Pantallas holográficas mostraban los restos de la flota Corben esparcidos por el espacio como juguetes rotos. Más de 3000 naves habían sido destruidas y menos de 200 habían escapado para contarlo. Clark estaba de pie en el centro de la habitación, ya no era el humilde humano que suplicaba ser aceptado. Su uniforme era recto, sus hombros hacia atrás, y su voz transmitía la confianza de una especie que acababa de demostrar ser la más peligrosa de la galaxia. Los Corban y Gemani atacaron colonias humanas sin previo aviso. Clark comenzó, sus palabras resonando en la silenciosa cámara. Creían que éramos débiles e indefensos. Se equivocaban. El delegado Ceprano, con el antebrazo temblando de miedo, intentó hablar. El Consejo exige una explicación. Su especie ha violado todos los acuerdos sobre limitaciones militares. Clark sonrió fríamente. No firmamos ningún acuerdo que limitara nuestro ejército. Solo aceptamos unirnos a su consejo. Asumieron que éramos débiles porque elegimos parecer pacíficos. Ese fue su error, no el nuestro. El emperador Zarax del Imperio Altariano estaba celebrando una reunión de emergencia en su palacio del mundo capital. El enorme gobernante reptil había conquistado docenas de sistemas estelares a lo largo de su larga vida. Pero ahora se enfrentaba a algo que nunca antes había visto, una especie que había superado en astucia a todo su imperio. ¿Cómo falló nuestra inteligencia tan completamente?, preguntó el emperador, con sus escamas doradas oscureciéndose de ira. Tuvimos espías vigilando colonias humanas durante 3 años. ¿Cómo no vimos armas capaces de destruir a nuestros mayores aliados? El general Vexar, el jefe militar del imperio, permanecía nervioso ante su gobernante. Los humanos son maestros del engaño, Su Majestad. Cada colonia que observamos era en realidad una base militar. Cada nave civil estaba armada. Nos hicieron ver lo que querían que viéramos. Las garras del emperador rozaron su trono mientras pensaba en las implicaciones. Si los humanos podían ocultar instalaciones militares tan enormes, ¿qué más ocultaban? ¿A cuántas otras especies habían engañado? ¿Acaso sus armas humanas apuntaban a mundos alarianos en ese momento? El general Bobby Miller se dirigió a la gente de la Tierra desde el Centro de Comando de Defensa Global. Su discurso se transmitió a todas las colonias humanas, todas las naves y todas las bases ocultas del espacio humano. Se acabó el tiempo del secretismo. Mis queridos humanos, comenzó Bobby. Durante 3 años, hemos vivido una mentira. Fingimos ser débiles mientras construíamos la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. Dejamos que los extraterrestres pensaran que éramos indefensos mientras estudiábamos cada una de sus debilidades. Hoy, esa farsa termina. La respuesta de las colonias humanas fue inmediata y abrumadora. Los ciudadanos que habían vivido con miedo a los ataques alienígenas ahora celebraban al descubrir la verdad. Las operaciones mineras en las que habían trabajado eran en realidad fábricas de armas. Las estaciones de investigación que habían visitado eran centros de mando militar.
Toda su civilización se había estado preparando para la guerra mientras aparentaba buscar la paz. En el mundo colonial de New Haven, los ciudadanos observaban con asombro cómo plataformas de armas ocultas se alzaban del suelo alrededor de sus ciudades. Los pacíficos agricultores y mineros que habían conocido eran en realidad militares disfrazados. La colonia que parecía tan vulnerable era en realidad uno de los lugares mejor defendidos de la galaxia. El Consejo de Mentes del Imperio Cepran estaba sumido en el caos. Los telépatas de piel azul siempre habían confiado en su capacidad para leer los pensamientos y predecir las acciones enemigas. Pero los humanos habían encontrado una forma de bloquear el escaneo telepático mediante tecnología de interferencia cuántica, haciendo que sus pensamientos fueran ilegibles. Igmindara se esforzaba por comprender cómo su especie había sido tan completamente engañada. Los humanos jugaban a un juego. No sabíamos que estábamos jugando, dijo al Consejo reunido. Mientras usábamos nuestra telepatía para espiar sus pensamientos superficiales, ellos ocultaban sus verdaderos planes en computadoras cuánticas a las que no podíamos acceder. El Consejo siempre había creído que sus habilidades mentales los hacían superiores a otras especies. El descubrimiento de que los humanos poseían tecnología que podía bloquear la telepatía fue devastador para su sentido de superioridad. Si no podían leer las mentes humanas, ¿cómo podrían predecir sus acciones? El Dr. Nathan Turner se convirtió repentinamente en la persona más importante de la Tierra. Especies alienígenas que nunca se habían molestado en aprender nombres humanos ahora deseaban desesperadamente reunirse con él. Los mismos imperios que habían descartado a los humanos como mamíferos primitivos ahora buscaban comprender la psicología de una especie que había logrado un engaño tan perfecto. El laboratorio de Nathan se llenó de solicitudes de reuniones de embajadores alienígenas. El colectivo cristalino quería comprender el pensamiento estratégico humano. Los supervivientes Corben querían saber cómo los humanos habían predicho cada uno de sus movimientos. Incluso los orgullosos altarianos solicitaban audiencias con líderes humanos. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó el embajador Kree del colectivo cristalino durante una reunión privada. ¿Cómo ocultó tu especie una tecnología tan avanzada durante tanto tiempo?, preguntó Nathan sonriendo mientras le servía café a su invitado alienígena. Aprendimos observándote. Cada especie de la galaxia anuncia su poder, presume sus armas y exige respeto a través del miedo. Nos damos cuenta de que la verdadera fuerza proviene de ser subestimado. El cristal parpadeaba con patrones que Nathan había aprendido, lo que indicaba confusión. Pero, ¿por qué ocultar tus habilidades? ¿Por qué no exigir el lugar que te corresponde en la Orden Galáctica? Porque, explicó Nathan, cuando todos piensan que eres débil, te revelan sus secretos. Te muestran sus armas. Te explican sus estrategias. Durante 3 años, Eve. Cada especie alienígena nos ha estado enseñando cómo derrotarlas. Las implicaciones de las palabras de Nathan se extendieron por la galaxia como un reguero de pólvora. La humanidad no solo había construido armas avanzadas. Habían convertido a toda la comunidad galáctica en maestros involuntarios. Cada reunión diplomática, cada intercambio cultural, cada conversación informal había sido una lección sobre las debilidades alienígenas. Los supervivientes corvinos que huyeron de la batalla trajeron noticias que aterrorizaron a sus líderes. Los humanos no solo se habían defendido. Habían demostrado una superioridad táctica que nadie esperaba. La especie que parecía tan pacífica y confundida era en realidad el depredador más peligroso de la galaxia. A medida que se difundía la noticia de la victoria humana, las especies más pequeñas de toda la galaxia comenzaron a reconsiderar sus relaciones con los grandes imperios. Si los humanos pudieron derrotar a la poderosa hegemonía Corvin con tanta facilidad, ¿qué decía eso de la fuerza de otras potencias galácticas? El equilibrio de poder que había existido durante siglos se estaba desmoronando, y la humanidad se alzaba para ocupar su lugar en la cima. La galaxia había aprendido una dura lección sobre los peligros de subestimar a una especie que parecía débil. La humanidad había demostrado que la mejor arma no era el arma más grande ni el escudo más potente, sino la capacidad de hacer creer a sus enemigos que era inofensivo hasta que era demasiado tarde para detenerlo. 6 meses después de la gran revelación, la almirante de flota Betty Collins se encontraba en el puente de la nave insignia más reciente de la humanidad, la EDS Victory. La enorme nave era 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran mostrado antes a la galaxia, y flotaba en órbita alrededor de la estación del Consejo Galáctico. Como un símbolo del nuevo poder de la humanidad, el casco de la nave brillaba con un blindaje avanzado que podía detener cualquier arma conocida. Sus motores eran impulsados por reacciones controladas de antimateria que le otorgaban una velocidad inimaginable para los alienígenas.
Lo más impresionante de todo eran las armas gravitacionales montadas a sus costados. Armas capaces de aplastar flotas enteras. Sin disparar un solo misil, Betty observó la flota que rodeaba su nave. Naves humanas patrullaban ahora cada ruta espacial importante de la galaxia, sin ocultar ya sus verdaderas capacidades. Las elegantes naves de guerra negras, que antes habían sido invisibles, ahora volaban abiertamente. Su presencia era un recordatorio para todas las especies alienígenas de que la humanidad los observaba. Almirante, la delegación Corben ha llegado, informó su oficial de comunicaciones. Betty asintió y activó la pantalla principal. La imagen mostraba un pequeño grupo de naves Corben acercándose a la estación. Eran los supervivientes de la gran batalla que venían a firmar los documentos de rendición que acabarían para siempre con los sueños de conquista de su imperio. La rendición de los Corban y Gemani había sido rápida y completa. Los alienígenas con aspecto de insecto que habían aterrorizado a las especies más pequeñas durante siglos ahora volaban bajo escolta humana, con sus armas inutilizadas y su orgullo destrozado. Su gran flota se había reducido a unos pocos cientos de naves, apenas suficientes para defender sus mundos natales. La presidenta Carol Adams estaba sentada en su despacho. En la Casa Blanca, leyendo los informes de las colonias humanas de toda la galaxia, cada mundo que una vez pareció vulnerable se reveló como una fortaleza. Los mineros y agricultores que parecían simples civiles eran en realidad militares que habían estado entrenando durante años. La transformación fue notable. A los pocos días de la revelación, las colonias humanas revelaron enormes instalaciones defensivas que habían estado ocultas bajo tierra. Plataformas de armas se alzaban bajo granjas y ciudades. Generadores de escudos que habían sido camuflados como centrales eléctricas se activaron para proteger continentes enteros. Carol sonrió mientras leía. Un informe de Nueva Terra. La colonia que los Corins habían intentado atacar era ahora una importante base militar. Su verdadero propósito ya no se ocultaba. Los asentamientos pacíficos habían sido reemplazados por centros de entrenamiento donde humanos de toda la galaxia acudían para aprender tácticas militares avanzadas. El teléfono de su escritorio sonó y Carol contestó para escuchar la voz del embajador Clark Johnson llamando desde la estación del Consejo Galáctico. Señora Presidenta, los nuevos acuerdos galácticos están listos para su firma, informó Clark. Todos los grandes imperios han aceptado los términos. Los nuevos acuerdos galácticos fueron la mayor victoria diplomática de la humanidad. El documento estableció a los humanos no como miembros menores de la comunidad galáctica, sino como una gran potencia con derechos iguales a los de cualquier imperio. El territorio humano fue reconocido y protegido. Las naves humanas podían viajar a cualquier lugar de la galaxia sin restricciones. Y lo más importante, los acuerdos incluían una cláusula que convertía el ataque a colonias humanas en un acto de guerra contra especies aliadas. Los mismos imperios que antes ignoraban las peticiones de ayuda de los humanos ahora prometían defender los mundos humanos con sus propias flotas. El colectivo cristalino había sido de los primeros en firmar los nuevos acuerdos. Las naves geométricas de las entidades basadas en silicio ahora volaban junto a las naves humanas en formaciones de patrulla conjuntas. El cristal. Los seres se dieron cuenta rápidamente de que cooperar con la humanidad era mucho mejor que oponerse. El embajador Ktra, de un colectivo, explicó su decisión en términos sencillos. Los humanos han demostrado ser la especie más peligrosa de la galaxia cuando se ven amenazados. Preferimos verlos como mentiras en lugar de como enemigos. El Imperio Ceprian también se unió a la nueva alianza, aunque su decisión tardó más. Los telépatas de piel azul se esforzaron por aceptar que sus habilidades mentales eran inútiles contra las computadoras cuánticas humanas. Pero finalmente reconocieron que el pensamiento estratégico de la humanidad estaba más allá de cualquier cosa que pudieran igualar. La señora Velara visitó la Tierra personalmente para firmar el acuerdo de alianza. Durante su estancia, intentó repetidamente leer los pensamientos humanos, solo para encontrarlos completamente bloqueados por la tecnología de interferencia cuántica. La experiencia fue humillante para una especie que siempre había dependido de las ventajas telepáticas. El Imperio Alarion fue el más difícil de convencer. El emperador Zarax gobernó durante siglos mediante el miedo y el poderío militar, y aceptar a la humanidad como un poder igualitario fue doloroso para su orgullo. Pero la destrucción de la flota Corban le había demostrado la insensatez de oponerse a las capacidades militares humanas. El general Bobby Miller ahora comandaba ejercicios de entrenamiento conjuntos entre fuerzas humanas y alienígenas, la misma especie que una vez menospreció. Las tácticas humanas enviaban a sus mejores oficiales a aprender de los estrategas humanos.
Los ejercicios revelaron que la doctrina militar humana estaba décadas por delante de todo lo que la galaxia había visto antes. Las sesiones de entrenamiento fueron reveladoras para los comandantes alienígenas. Los humanos luchaban con una combinación de tecnología avanzada y guerra psicológica imposible de contrarrestar. Utilizaban el engaño, la distracción y una planificación cuidadosa de maneras que confundían a los enemigos acostumbrados a la confrontación directa. El Dr. Nathan Turner se había convertido en el principal experto de la galaxia en psicología interétnica. Su investigación sobre los patrones de pensamiento alienígena había sido crucial para el éxito de la humanidad. Y ahora otras especies buscaban su consejo para comprender el comportamiento humano. El laboratorio de Nathan se había convertido en un instituto de investigación completo donde científicos humanos y alienígenas trabajaban juntos. El instituto compartía tecnologías humanas selectas con especies aliadas, pero siempre mantenía las armas y sistemas defensivos más avanzados como secretos humanos. El intercambio de tecnología había creado una nueva era de cooperación en la galaxia. Los humanos proporcionaban computadoras avanzadas y sistemas defensivos a sus aliados, a la vez que recibían acceso a conocimiento alienígena sobre sistemas estelares distantes y materiales exóticos. El intercambio beneficiaba a todos, pero los humanos siempre mantenían su ventaja tecnológica. Las especies más pequeñas de la galaxia habían sido las mayores beneficiadas del ascenso de la humanidad al poder. Razas que habían sido intimidadas por imperios más grandes ahora encontraban protección bajo escudos humanos. Los nuevos guardianes de la paz de la galaxia no estaban interesados en la conquista, pero estaban totalmente comprometidos con la protección de los inocentes. El capitán Tony Rodríguez, ahora ascendido a almirante, comandaba las flotas de mantenimiento de la paz que patrullaban las regiones exteriores de la galaxia. Sus naves respondían a las llamadas de ayuda de especies que nunca antes habían tenido protección. La mera presencia de naves de guerra humanas era suficiente para disuadir la mayoría de las acciones agresivas. A medida que la galaxia se asentaba en su nueva realidad, algo quedó claro para todos. La humanidad había logrado algo sin precedentes. Habían pasado de ser el miembro más débil de la comunidad galáctica a su protector más poderoso en menos de 4 años. El secreto del éxito humano no había residido solo en una tecnología superior, aunque ésta sin duda había ayudado. La verdadera ventaja había sido la capacidad de la humanidad para pensar estratégicamente, planificar a largo plazo y convertir la aparente debilidad en una fuerza devastadora. En el momento en que los humanos revelaron su verdadero poderío militar, esto hizo que todos los imperios dieran un paso atrás. Pero más que eso, había creado un nuevo orden galáctico basado en la cooperación en lugar de la conquista, la protección en lugar de la depredación. La humanidad había demostrado que, a veces, la mayor victoria no proviene de mostrar la fuerza, sino de ocultarla hasta el momento perfecto para cambiarlo todo. La galaxia era más segura, más pacífica y más justa porque los humanos habían tenido la paciencia de esperar su momento de brillar.